Esta es la unidad 1, explicación del lavado de activos. Dentro de la unidad 1 veremos el concepto como tal de la modalidad delictiva. Si bien el lavado de activos es un tipo penal, conocido entre la legislación colombiana en el artículo 323 de nuestro Código Penal, el principal concepto que define la modalidad es aquel procedimiento o mecanismo que le permite a alguna organización criminal separar el vínculo que tiene el dinero producto de actividades ilícitas del mismo. A partir de ahí se tipifica o se puede generar toda una organización criminal. Esta organización criminal disfruta los beneficios que genera este tipo de actividades delictivas. Mediante el lavado de activos, por ejemplo, el delincuente podrá utilizar nuevamente el dinero que ha blanqueado, entre otros términos, que ha lavado, para financiar nuevas operaciones o actividades delictivas. Todo este proceso, como cualquier mecanismo, se desarrolla en varias etapas. Para el caso de nosotros, fases, que son las fases del lavado de activos, que es muy importante identificarlas. La primera de ellas es la fase de colocación. Durante la fase de colocación, el delincuente busca separar o disminuir aquella gran cantidad de dinero que tiene en efectivo. Principalmente se presentan manifestaciones de tipo criminal con dinero en efectivo por la recolección que les permite el producto de sus actividades ilícitas. Por ejemplo, citar el caso de la distribución de drogas ilícitas. Este tipo de actividades recolecta gran cantidad de dinero y durante la fase de colocación lo que le permite al delincuente es reducir esa gran cantidad de dinero y transferirlo a otro tipo de actividades. Por ejemplo, introducirlas en un banco, utilizar casas de cambio que se desarrollan dentro de la primera fase de colocación. La segunda fase, una fase de encubrimiento, lo que va a permitirle al delincuente es separar el vínculo que hay entre la actividad delictiva y el dinero producto de las mismas. En este espacio, el delincuente utiliza medios de cambio que le van a garantizar alejar el vínculo, alejar el dinero desde el lugar donde se desarrolló la actividad ilícita con el dinero. En una tercera fase, llamada integración, es aquella donde el dinero ya producto del lavado ya pasaba por una serie de actividades que le han permitido al delincuente separar gran cantidad de dinero del producto de las actividades ilícitas y le va a permitir integrarlo a una actividad financiera legal. Por ejemplo, volvemos al caso de la distribución de drogas. Durante la fase de colocación, el dinero que es recolectado en las calles de otros países, producto de la actividad del narcotráfico, se utiliza y se reduce en otros medios de cambio. Por ejemplo, se deposita en una cuenta bancaria, se lleva a una casa de cambio o se transforma simplemente en un cheque de viajero. Durante la fase de encubrimiento se separa el dinero haciendo transferencias electrónicas por diferentes bancos en paraísos fiscales a nivel mundial para alejar ese vínculo que tiene la actividad ilícita con el dinero en sí mismo. Ya en una fase de integración es donde empezamos a apreciar una serie de actividades invertidas, apreciadas en otro tipo de conductas llamadas, por ejemplo, el testaferrato. Para este tipo de actividades, dentro ya de una fase de encubrimiento, de integración, el delincuente utiliza el dinero producto de la actividad ilícita para invertir ya en su propio negocio. Lo puede utilizar nuevamente para financiar otras operaciones o simplemente para desviar la atención de los investigadores. Más comúnmente se realiza la inversión en tipo de actividades como compra de bienes, compra de vehículos, que le permiten al delincuente mantener la vida o el estatus social que ha pretendido.